Muy buenas tardes, mi nombre es Evangelina Sotolongo Barroso y en conjunto con mis compañeros Kenia Carolina, José Eduardo Trasviña y Angélica Tarín, pertenecientes al grupo 217 de la Facultad de Medicina Extensión Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, les vamos a presentar un video sobre el sistema nervioso autónomo, correspondiente a la materia de anatomía de cabeza y cuello impartida por la doctora Diana Cecilia Ochoa Quijada. Hola, mi nombre es Kenia Carolina Sotelo Falomir, soy alumna del grupo 217 de la Facultad de Medicina UAS Extensión Los Mochis. Y hoy les vengo a hablar de lo que es el sistema nervioso autónomo. Principalmente, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Es aquel que permite el control fijo y preciso de algunas funciones de los órganos y tejidos. A este, a su vez, también se le puede llamar vegetativo, ya que controla y regula algunas actividades metabólicas del organismo. Algunas de las características de este es que puede ser eferente, es decir, algunos de los impulsos provienen del sistema nervioso central y se dirigen hacia los órganos periféricos. Otro de ellos es que interviene en la contracción y en la secreción de estructuras glandulares, así como también en los procesos respiratorios, en la dilatación de las pupilas, etcétera, etcétera. El sistema nervioso autónomo se activa en centros nerviosos de la corteza cerebral, como lo es el hipotálamo, el tronco encefálico y la médula espinal. En tanto a la organización del sistema nervioso autónomo, este está constituido por dos divisiones, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estas dos divisiones están constituidas por fibras eferentes y aferentes, así como a su vez, este está constituido por neuronas que dan origen a fibras nerviosas pre- y posganglionares. Estas diferencias, anatómicamente hablando, pues son en base a sus neurotransmisores y a los efectos fisiológicos que ellos tienen. Hablando en sí del sistema nervioso simpático, este se distribuye a lo largo del cuerpo, inervando el corazón y los pulmones, así como también las paredes de los vasos sanguíneos. El sistema nervioso simpático está constituido por una vía eferente que va desde la médula espinal hasta los troncos ganglionares, los plexos y los ganglios regionales. Este, a su vez, es preparado para recibir emergencias en el cuerpo, así como también los nervios simpáticos dilatan las pupilas, entre muchas otras actividades. Estos producen piloración y sudoración. Ahora hablaremos del sistema nervioso parasimpático, que esta comparación del simpático va dirigido a la conservación y a la recuperación de energía, que este también a su vez disminuye la frecuencia cardíaca, contrae las pupilas y a su vez aumenta la actividad glandular. Este sistema nervioso también se compone de dos fibras, una aferente y una eferente. En tanto la aferente, este tiene un trayecto que va desde las vísceras hacia sus cuerpos celulares. Una vez que estas fibras llegan a la médula espinal o al cerebro, estas se discurren hacia unas fibras eferentes somáticas. En tanto a las fibras eferentes, estas pues son mielinizadas y son fibras preganglionares. ¿Qué quiero decir con esto? Establecen una sinapsis con glándulas periféricas.
Ahora hablaré de los ganglios autónomos, que más que nada es el lugar de la sinapsis de las fibras preganglionares con las neuronas postganglionares. Esta sinapsis da lugar y característica al engrosamiento de la membrana, así como también la presencia de vesículas claras. Estos ganglios están formados por una colección de neuronas multipolares, como también con células satélites, al igual que unas células de tejido conectivo. Los ganglios se unen a los nervios espinales mediante ramos comunicantes que van desde el propio nervio Hablando de los transmisores preganglionares, está el ejemplo de la acetilcolina, que más que nada está encargado de excitar a las neuronas postganglionares, así como también a los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Una vez que la acetilcolina es liberada, esta se une a los receptores nicotínicos postganglionares. Los receptores de la acetilcolina se localizan en el exterior de la membrana celular de las neuronas postganglionares. Existen dos receptores colinérgicos. Uno de ellos es los nicotínicos y el otro es el muscarínicos. Los nicotínicos son de la nicotina del tabaco y los muscarínicos es de la muscatina, es decir, el veneno del hongo. La activación de los receptores nicotínicos de la acetilcolina permiten el ingreso de sodio y calcio, y a su vez genera un potencial postsináptico excitador rápido. Las terminaciones parasimpáticas que liberan acetilcolina se le denominan colinérgicas. Las neuronas se conectan a axones autónomos que son originados en los centros nerviosos de la corteza, como lo es el hipotálamo y el bulbo raquídeo. Sus fibras axónicas eferentes emergen desde el asta ventral de la médula espinal hasta el segundo lumbar. Sus fibras axónicas eferentes emergen desde el asta ventral hasta el segundo lumbar. Tras un breve trayecto que pasan las fibras simpáticas preganglionares, abandonan el nervio espinal para así llegar a los ganglios paravertebrales. Una vez que éstas están dentro del ganglio, pueden seguir tres diferentes pasos. Uno de ellos es hacer sinapsis con las células neuronales preganglionares. Otro de ellos es continuar desplazándose, ya sea ascendente o descendente, por los ganglios simpáticos hasta llegar a otros ganglios para así hacer sinapsis. El último de sus puntos es seguir su trayecto dentro de la cadena simpática hasta llegar a los ganglios paravertebrales o colaterales. Unos de los ejemplos de los ganglios prevertebrales vendrían siendo los ganglios cervicales, mesentéricos, aórticos y celíacos. Trasviña Quintero José Eduardo, grupo 217. Potenciales sinápticas rápidos, lentos e inhibitorios. Primero hablaremos del potencial postsináptico excitatorio rápido. Aquí deben de dispararse de manera simultánea varios axones terminales y producirse una suma para que exista transmisión a lo largo del axón postsináptico. El PPCE rápido llega a su máximo en aproximadamente 15 milisegundos. Luego tenemos el potencial postsináptico excitatorio lento. Aquí la acetilcolina activa un pequeño número de receptores muscarínicos postsinápticos que dura entre 2 a 5 segundos. Después está el potencial postsináptico excitatorio lento tardío. El potencial lento se produce cuando se abren los canales de sodio y calcio y se cierran los canales de potasio tipo M.
Ello motiva la despolarización de la membrana. Los neuropéptidos transmisores también pueden producir PPCE lentos tardíos que duran de 1 a 2 minutos. Y por último, tenemos el potencial postsináptico inhibidor lento. Es el resultado de la ruptura de los canales de potasio que permite el flujo de los iones de potasio al exterior, accediendo al espacio sináptico y produciendo una hiperpolarización y dura alrededor de 10 segundos. Fármacos estimulantes ganglionares. Los fármacos estimulantes como la nicotina, la lomelina y el dimetilfenilpiperacino estimulan los ganglios simpáticos y parasimpáticos mediante la activación de los receptores nicotínicos en la membrana postsináptica y la generación de PPCE rápidos. Fármacos bloqueadores ganglionares. Existen dos tipos de fármacos bloqueadores ganglionares, los despolarizantes y los no despolarizantes. Bueno, la nicotina en altas concentraciones actúa como un bloqueador, puesto que primero ayuda a la estimulación de la neurona postganglionar y después ocasiona su despolarización. El hexametonio y el tetraetilamonio bloquean los ganglios por competición con la acetilcolina en los lugares de los receptores nicotínicos. Terminaciones nerviosas postganglionares. Las fibras postganglionares terminan en las células efectoras sin que existan unas terminaciones concretas especiales. En los lugares en los que se produce la transmisión existen acúmulos de vesículas en el interior del axoplasma. Este punto en el axón puede encontrarse a cierta distancia de la célula efectora. Por ello, el tiempo de transmisión puede ser más lento en esas terminaciones. La difusión de la transmisión a través de grandes distancias extracelulares puede permitir que un determinado nervio actúe sobre un gran número de células efectoras. Transmisores postganglionares. Las terminaciones nerviosas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina como sustancia transmisora. Todas las neuronas que liberan acetilcolina en sus terminaciones se denominan colinérgicas. La acetilcolina atraviesa la hendidura sináptica y se une de manera reversible al receptor colinérgico en la membrana postsináptica. Algunas terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares, particularmente aquellas que terminan en las células de las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, liberan acetilcolina, que se une a los receptores muscarínicos en la membrana postsináptica. Las terminaciones simpáticas que utilizan la noradrenalina se denominan adrenérgicas. Existen dos tipos principales de receptores en los órganos efectores que se denominan receptores alfa y receptores beta. Los lugares del receptor alfa se asocian con la mayoría de las funciones excitadoras del sistema simpático, como son la contracción del músculo liso y la vasoconstricción, mientras que los receptores beta se asocian principalmente con funciones inhibidoras, como la relajación. Los receptores beta 1 se encuentran en el miocardio, donde se asocian con la excitación, y los receptores beta 2 se encuentran principalmente en el pulmón y su estimulación ocasiona la broncodilatación. Angélica Tarín Martínez, soy del grupo 217. Transmisiones postganglionares. Las terminaciones nerviosas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina como sustancia transmisora. Todas las neuronas que liberan acetilcolina en sus terminaciones se les denomina colinérgicas. La acetilcolina atraviesa la hendidura sináptica y se une de manera reversible al receptor colinérgico o muscarínico en la membrana postsináptica. La mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina como sustancia transmisora. Esto gracias a la enzima acetilcolinesterasa. Las terminaciones simpáticas que utilizan la noradrenalina se le denomina terminaciones adrenérgicas. Existen dos tipos principales de receptores en los órganos efectores que se denominan receptores alfa y beta. Se han descrito dos subgrupos de receptores, de alfa y beta. En el alfa sería alfa 1 y alfa 2, y en beta sería beta 1 y beta 2. La noradrenalina tiene un efecto más potente en los receptores alfa que en los receptores beta.
La fenilefrina es un estimulante alfa puro. Los fármacos broncodilatadores, como el metaproterenol y el albuterol, actúan predominantemente sobre los receptores beta 2. La acción de la noradrenalina en el receptor de la célula efectora finaliza con la recapturación de la misma en el nervio terminal. Aquí es donde se almacena para su reutilización en el interior de las vesículas presinápticas. Otros transmisores postganglionares. Se ha demostrado que las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas liberan sustancias diferentes de la acetilcolina y de la noradrenalina en sus terminaciones. Estas incluyen el trifosfato de adenosina, o más bien ATP, el neuropéptido Y y la sustancia P. La función de estos transmisores es probablemente la modulación de los efectos de los neurotransmisores primarios. Bloqueo de los receptores colinérgicos. En el caso de las terminaciones postganglionares simpáticas y parasimpáticas que libera la acetilcolina como un neurotransmisor, los receptores de las células efectoras son muscarínicos, como ya lo mencionaba hace un momento. Su acción puede ser bloqueada por la atropina. Bloqueo de los receptores adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos pueden ser bloqueados por agentes como la fenoxibenzamina, y los receptores beta-adrenérgicos pueden serlo por fármacos como el propranolol. Control superior del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo ejerce control sobre el sistema nervioso autónomo y actúa integrándolo con el sistema nervioso neuroendocrino, perseverando la hemostasia corporal, perseverando la regulación corporal. La estimulación de la región anterior del hipotálamo puede inducir respuestas parasimpáticas, mientras que la estimulación de la parte posterior del hipotálamo origina respuestas simpáticas. Las neuronas del flujo nervioso toracolumbar, de la parte simpática de las neuronas del flujo nervioso cráneo-sacro, de la parte parasimpática del sistema, reciben el control a través de los tractos descendentes de forma reticular. La estimulación de diferentes partes de la corteza cerebral y del sistema límbico ocasionan efectos autónomos, y se cree que ello está vehiculizado a través del hipotálamo. El sistema nervioso autónomo puede someterse a control voluntario hasta cierto punto. El sistema nervioso entérico. Aquí existen dos importantes plexos de células y fibras nerviosas que se extienden de manera continua a lo largo y alrededor de la longitud del tubo digestivo, que va desde el esófago hasta el canal anal. El plexo submucoso de Meissner se encuentra entre la membrana mucosa y la capa muscular circular, mientras que el plexo mientérico se encuentra entre las capas musculares circular y longitudinal. En los plexos se han reconocido diferentes tipos de neuronas. Algunas son bipolares o unipolares y se cree que son sensitivas y que están implicadas en la actividad refleja local. Otras neuronas envían axones a los plexos celíaco y mesentérico. Las fibras parasimpáticas preganglionares establecen sinapsis en las células nerviosas que dan lugar a fibras postganglionares que inervan el músculo liso y las glándulas. Funciones del sistema nervioso autónomo. Como ya sabemos, el sistema nervioso autónomo es procedente del sistema nervioso periférico y por tal motivo podemos decir que este se encarga de controlar y regular el funcionamiento de algunos órganos internos, como es el caso del corazón, el estómago y los intestinos, sin necesidad de que nuestro cuerpo realice un gran esfuerzo. Además, cabe mencionar que por medio de este sistema también se tiene la posibilidad de controlar diferentes músculos de nuestro cuerpo y algunas funciones realizadas de manera automática en él. Una vez dicho lo anterior, podemos decir que esta parte del sistema nervioso presenta una división tanto simpática como parasimpática, las cuales, en relación con el sistema endocrino,
ayudan a que nuestro cuerpo se encuentre en un buen funcionamiento basado en la homeostasis del mismo. Tanto la parte simpática como la parte parasimpática suelen cooperar en el mantenimiento de la estabilidad del medio interno de nuestro cuerpo y por tal motivo pueden tener efectos sobre un mismo órgano. Sin embargo, estos pueden ser opuestos, es decir, los efectos simpáticos pueden estimular a que se realice un proceso en nuestro cuerpo, pero el efecto parasimpático puede hacer que este sea más lento, más rápido, incluso se detenga una vez que ya cumplió con su trabajo y no es más necesitado. De esta manera, ambas partes suelen establecer un control que se conoce como antagonista fisiológico. Como ya sabemos, el sistema nervioso autónomo cuenta con dos vertientes, la parte parasimpática y la parte simpática. Entre las funciones que podemos destacar de la parte parasimpática, podemos decir que se encarga de contraer la pupila, estimular la salivación, contraer vías aéreas, hacer que las pulsaciones de nuestro corazón sean más lentas, estimular la actividad del estómago, estimular a la vesícula biliar, inhibir la liberación de glucosa, estimular la actividad intestinal, contraer la vejiga y también promover la erección genital. Entre la parte simpática podemos destacar algunas funciones que suelen ser un poco contradictorias a las ya mencionadas. Esta se encarga de dilatar la pupila, inhibir la salivación, relajar vías aéreas, aumentar la presión arterial o las pulsaciones de nuestro corazón, inhibir la actividad del estómago, estimular la liberación de glucosa, inhibir a la vesícula biliar, inhibir la actividad intestinal, también segregar epinefrina y norepinefrina, relajar la vejiga y promover la eyaculación y la contracción vaginal, es decir, como ya lo mencionamos, tiene efectos sobre algunos músculos. Por tal motivo puede llevarse a cabo la contracción. Diferencias anatómicas, fisiológicas y farmacológicas entre las partes simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Mencioné anteriormente, la parte simpática del sistema nervioso autónomo es la encargada de preparar y movilizar al organismo ante situaciones de emergencia, de ejercicio extremo, miedo o ira, y que también tenemos la parte parasimpática, la cual es la que se encarga de la conservación y almacenamiento de energía existente en nuestro cuerpo. Una vez establecido esto, se puede decir que existen variaciones tanto anatómicas como fisiológicas en cada una de estas variantes, con el fin de que nuestro organismo se pueda mantener en un equilibrio constante. Por mencionar algunas, tenemos que en la parte simpática encontramos fibras postganglionares largas que no presentan mielina. En cambio, en la parte parasimpática tenemos lo mismo, solamente que estas fibras son más cortas. En la parte simpática tenemos que esta presenta una acción muy extensa, muy variada, o sea, tiene mucho control sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque existe una amplia sinapsis de las fibras preganglionares y las neuronas postganglionares. Sin embargo, esto no pasa igual en la parte parasimpática, ya que existe muy poca sinapsis entre las fibras y las neuronas. En la parte simpática tenemos que, pues como ya lo dijimos, esta prepara a nuestro cuerpo en situaciones de emergencia, haciéndolo reaccionar y que tenga un impulso de alarma y pueda, pues, tratar de ponerse a salvo a sí mismo. Por el contrario, tenemos que en la parte parasimpática, esta es más relajada y se encarga de conservar y almacenar la energía que existe en nuestro cuerpo para usarla en diferentes procesos. En la parte simpática tenemos que los ganglios se sitúan en las regiones paravertebrales y prevertebrales. Sin embargo, en la parte parasimpática esto no es igual. ¿Por qué? Porque los ganglios son más pequeños y se encuentran ubicados cercanos a las vísceras o a células ganglionares en los plexos. En la parte simpática tenemos que hay acción de neurotransmisores como la noradrenalina en la mayor parte de las terminaciones postganglionares y en minoría tenemos a la acetilcolina, pero esta solamente actúa en las terminaciones de las glándulas sudoríparas.
Sin embargo, en la parte parasimpática tenemos que el neurotransmisor que actúa siempre en todas las terminaciones es la acetilcolina. También existen algunos fármacos que ayudan a regular como la acción de nuestro sistema nervioso, también ayudan a inhibir que se lleven a cabo algunas funciones y también ayudan a que se estimulen algunas funciones. Inervaciones autónomas más importantes. Como ya sabemos, el sistema nervioso periférico nos brinda esta parte llamada sistema nervioso autónomo. Esta parte se encarga de la inervación de muchos músculos y órganos de nuestro cuerpo. Por mencionar algunos, tenemos que uno de los principales es el ojo. En él, el párpado superior se encuentra elevado por el músculo elevador del párpado superior, el cual está formado mayormente por músculo esquelético y a su vez se inerva por el nervio oculomotor. En su minoría está conformado por fibras musculares de músculo liso, que se encuentran inervadas por fibras simpáticas postganglionares procedentes del ganglio simpático cervical superior. En otra parte tenemos al iris. El músculo liso del iris está constituido por fibras circulares y radiales. Las circulares forman el esfínter pupilar, el cual está inervado por fibras parasimpáticas que proceden del núcleo parasimpático del nervio oculomotor. Por otra parte tenemos a las fibras radiales, las cuales forman el músculo dilatador de la pupila, que está inervado por fibras postganglionares del ganglio simpático cervical superior. También tenemos a la glándula lagrimal. La inervación secretomotora que inerva la glándula lagrimal se origina en el núcleo lagrimal del nervio facial. Las fibras preganglionares alcanzan el ganglio pterigopalatino a través del nervio intermedio y su rama petrosa mayor, así como a través del nervio del canal pterigoideo. Luego, este pasa al interior de la rama cigomática y forma el nervio cigomático temporal. Las fibras simpáticas postganglionares surgen del ganglio simpático cervical superior y tienen un trayecto en el interior del plexo nervioso, alrededor de la arteria carótida interna. Básicamente, su función es actuar como unas fibras vasoconstrictoras. Tenemos a las glándulas salivales y entre ellas podemos destacar principalmente a la glándula submandibular y sublingual. La inervación parasimpática secretomotora se origina en el núcleo salivar superior del nervio facial. Las fibras preganglionares pasan al ganglio submandibular y a otros pequeños ganglios cercanos al conducto por medio del nervio de la cuerda del tímpano y el nervio lingual. Las fibras postganglionares simpáticas surgen del ganglio simpático cervical superior y alcanzan las glándulas en forma de plexo nervioso alrededor de las arterias carótida, facial y lingual. Estas fibras actúan como fibras vasoconstrictoras. También dentro de las glándulas salivales podemos destacar a la glándula parótida. Esta está inervada por fibras parasimpáticas secretomotoras del núcleo salivar inferior del nervio glosofaringeo. Las fibras nerviosas preganglionares pasan al ganglio óptico a través de la rama timpánica del nervio glosofaringeo y del nervio petroso menor. Las fibras simpáticas postganglionares surgen del ganglio simpático cervical superior y alcanzan la glándula en forma de plexo alrededor de la arteria carótida externa. Estas fibras actúan como fibras vasoconstrictoras. Otro órgano que inerva esta parte del sistema nervioso es el corazón. En él, las fibras simpáticas postganglionares surgen de la porción cervical y torácica superior de los troncos simpáticos. Estas pasan a través de los plexos cardíacos y finalizan en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, en las fibras musculares cardíacas y en las arterias coronarias. Las fibras preganglionares parasimpáticas se originan en el núcleo dorsal del nervio vago y descienden en el interior del tórax en los nervios vagos.
Estas fibras suelen terminar en los nodos sinoauricular y aurículo-ventricular y en las arterias coronarias. También tenemos otro órgano que son los pulmones. En los pulmones, las fibras simpáticas postganglionares surgen de los ganglios torácicos del tronco simpático, desde el segundo hasta el quinto. Estas fibras pasan a través de los plexos pulmonares y penetran en el pulmón, donde forman redes alrededor de los bronquios y de los vasos sanguíneos, las cuales llevan a cabo procesos como broncodilatación y una ligera vasoconstricción. Las fibras preganglionares parasimpáticas surgen del núcleo dorsal del nervio vago y descienden hacia el tórax dentro del mismo. A su vez, estas finalizan estableciendo sinapsis con las neuronas postganglionares en los plexos pulmonares y llevan a cabo los mismos procesos que en las anteriores, solo que estas producen un incremento en la secreción glandular. Las estructuras que conforman el tubo gastrointestinal también experimentan una inervación procedente de esta parte del sistema nervioso. Entre ellas podemos destacar al estómago e intestino. En ellos, las fibras parasimpáticas preganglionares penetran en el abdomen en el interior de los troncos vagales anterior izquierdo y posterior derecho. Las fibras que pasan al tubo gastrointestinal finalizan en las neuronas postganglionares en el plexo de Auerbach y el submucoso, que también se conoce como de Meissner. Las fibras postganglionares inervan el músculo liso y las glándulas, estimulando así el peristaltismo, la secreción y la relajación de los esfínteres, es decir, de los músculos. Las fibras simpáticas preganglionares pasan a través de la parte torácica del tronco simpático y penetran en los nervios esplánicos mayor y menor, inhibiendo así el peristaltismo y estimulando la contracción de los esfínteres. También tenemos que esta parte inerva una porción del colon descendente, pelviano y recto. Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en la sustancia gris de la médula espinal, desde el segmento segundo al cuarto del sacro. Estas finalizan en las neuronas postganglionares, en los plexos de Auerbach y Meissner. Las fibras postganglionares inervan el músculo liso y las glándulas, estimulando así la secreción y el peristaltismo. Por otra parte, las fibras postganglionares se distribuyen en el intestino como plexos nerviosos alrededor de las ramas de la arteria mesentérica inferior, inhibiendo así tanto al peristaltismo como a la secreción. Otra estructura o órgano importante que inerva esta porción del sistema nervioso es a la vesícula biliar y a los conductos biliares. La vesícula biliar y los conductos biliares reciben fibras postganglionares parasimpáticas y simpáticas a partir de los plexos hepáticos. Se cree que las fibras parasimpáticas que derivan del nervio vago son fibras motoras para el músculo liso, las cuales son capaces de inhibir el esfínter de Oddi. También existen fibras autónomas eferentes, de las cuales se cree que algunas abandonan los plexos hepáticos y se unen al nervio frénico derecho. Otro órgano es el riñón. Las fibras simpáticas preganglionares pasan a través de la parte torácica del tronco simpático y el nervio explánico torácico más inferior, para unirse así al plexo renal alrededor de la arteria renal. Las fibras postganglionares se distribuyen con las ramas de la arteria renal. Los nervios simpáticos ejercen un efecto vasoconstrictor sobre las arterias renales en el interior del riñón. En cambio, tenemos que las fibras parasimpáticas preganglionares son capaces de penetrar en el plexo renal que procede del nervio vago. Se cree que los nervios parasimpáticos ejercen una acción, tal es el caso de la vasodilatación. La médula de la glándula suprarrenal también se ve inervada por esta porción del sistema nervioso autónomo. En ella, las fibras simpáticas preganglionares descenden de la glándula vehiculizadas por el nervio explánico mayor y finalizan en las células secretoras de la médula. La sustancia neurotransmisora que actúa en las terminaciones nerviosas y las células secretoras es lo que conocemos como acetilcolina.
Los nervios simpáticos estimulan las células secretoras de la médula para así incrementar la producción de adrenalina y noradrenalina, las cuales son hormonas que necesita mucho nuestro cuerpo. Esto es así ya que no existe una inervación parasimpática de la médula suprarrenal. Algunos esfínteres del canal anal, como el esfínter interno, el cual es involuntario, también se ve inervado por esta parte del sistema nervioso autónomo. El esfínter se encuentra inervado por fibras simpáticas postganglionares, las cuales proceden de los plexos hipogástricos. Cada uno de estos plexos hipogástricos recibe fibras simpáticas del plexo aórtico y de las partes lumbares y pélvicas de los troncos simpáticos. Los nervios simpáticos producen la constricción del esfínter anal interno, es decir, producen que el músculo se cierre. La vejiga urinaria cuenta con una capa muscular formada por músculo liso. Por lo tanto, su inervación es correspondiente a los plexos hipogástricos. Las fibras postganglionares simpáticas que se originan en el primero y segundo ganglios lumbares del tronco simpático se dirigen hacia los plexos hipogástricos. Las fibras preganglionares parasimpáticas surgen de los nervios esplánicos pélvicos, los cuales proceden del segundo, tercero y cuarto nervio del sacro. Los nervios simpáticos solo desempeñan un papel mínimo en la contracción del esfínter para el mantenimiento de la contracción urinaria. En cambio, los nervios parasimpáticos estimulan la contracción del músculo liso de la pared vesical y hasta cierto punto son capaces de inhibir la contracción del esfínter vesical. La erección del pene y del clítoris también se ven controladas por el sistema nervioso autónomo. Durante la erección, el tejido eréctil genital se llena con sangre. Este llenado capilar sanguíneo vascular está controlado por la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en la sustancia gris de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Las fibras postganglionares se unen a las arterias pudendas internas y se distribuyen a lo largo de sus ramas, que penetran en los tejidos eréctiles. Los nervios parasimpáticos ocasionan la vasodilatación de las arterias y así incrementan considerablemente el torrente sanguíneo en el tejido eréctil, haciendo que éste se mantenga con firmeza. La eyaculación también es un proceso que se ve regulado por la inervación del sistema nervioso autónomo. Cuando el hombre se encuentra en el clímax, es decir, en la máxima excitación sexual, se produce una descarga masiva de impulsos nerviosos en el sistema nervioso central. Estos descienden por la médula espinal hasta alcanzar el centro simpático. Después, las fibras postganglionares se distribuyen en los vasos deferentes, en las vesículas seminales y en la próstata, a través de los plexos hipogástricos. Los nervios simpáticos son capaces de estimular las contracciones del músculo liso en las paredes de estas estructuras, y es así como son capaces de motivar que los espermatozoides, junto con las secreciones de las vesículas seminales y la próstata, sean expulsados por medio de la uretra. En el útero, las fibras postganglionares inervan el músculo liso, el cual es el que conforma a este. Las fibras parasimpáticas preganglionares salen desde la médula espinal a nivel de S2, S4 y establecen sinapsis con las células ganglionares de los plexos hipogástricos inferiores. El músculo uterino se encuentra principalmente bajo control hormonal. Sin embargo, la inervación simpática puede ocasionar contracciones uterinas y vasoconstricción, mientras que las fibras parasimpáticas tienen el efecto opuesto sobre este, es decir, producen una especie de relajación. Las arterias de las extremidades superiores están inervadas por los nervios simpáticos. Las fibras preganglionares se originan en los cuerpos celulares de los segmentos torácicos entre el segundo y el octavo. Las fibras postganglionares se unen a los nervios que forman el plexo braquial y se distribuyen por la arteria que acompaña a las ramas de este plexo. Los nervios simpáticos originan vasoconstricción de las arterias cutáneas y vasodilatación de las que irrigan a los músculos esqueléticos. Las arterias de las extremidades inferiores
también están inervadas por nervios simpáticos. Las fibras preganglionares de estas se originan en los cuerpos celulares de los 3 segmentos torácicos inferiores. Estas fibras son capaces de establecer sinapsis con los ganglios lumbares y sacros, así como las fibras postganglionares, alcanzar las arterias a través de las ramas de los plexos lumbares y sacro. Reflejos fisiológicos importantes que implican al sistema nervioso autónomo. Entre los reflejos visuales podemos encontrar al reflejo fotomotor directo y consensual. En estos, los impulsos aferentes tienen un trayecto desde la retina a través del nervio óptico, del quiasma óptico y del tracto óptico. Un pequeño número de fibras son capaces de abandonar el tracto óptico y establecer sinapsis con las células nerviosas del núcleo pretectal. Los impulsos son transmitidos por axones de las células nerviosas pretectales hacia el núcleo parasimpático del nervio oculomotor. En ambos lados, de esta manera, las fibras establecen sinapsis y los nervios parasimpáticos tienen un trayecto a través del nervio oculomotor hacia el ganglio ciliar en la órbita. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos al interior del globo ocular y hacia el músculo constrictor de la pupila del iris. Es así como las pupilas, por el efecto fotomotor, se contraen, gracias a que el núcleo pretectal envía fibras a los núcleos parasimpáticos de ambos lados del mesencéfalo. Por otra parte, tenemos el reflejo de acomodación. En él, los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, del quiasma óptico, del tracto óptico y el cuerpo geniculado lateral, así como de las radiaciones ópticas hacia la corteza visual. La corteza visual está conectada con el área correspondiente al ojo en la corteza frontal. Desde aquí, las fibras corticales descienden a través de la cápsula interna hasta el núcleo oculomotor en el mesencéfalo. El nervio oculomotor tiene un trayecto hacia los músculos rectos mediales. Las fibras parasimpáticas preganglionares se desplazan a través del nervio oculomotor hasta el ganglio ciliar en la órbita, donde establecen sinapsis. Finalmente, las fibras parasimpáticas postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila del iris. También tenemos los reflejos cardiovasculares. Entre ellos podemos mencionar a los reflejos del seno carotidio y del arco aórtico. El seno carotidio está situado en la bifurcación de la arteria carótida común y el arco aórtico. Esta actúa como un vasoreceptor. A medida que se incrementa la presión sanguínea, las terminaciones nerviosas situadas en las paredes de estos vasos resultan estimuladas. Las fibras aferentes procedentes del seno carotidio ascienden en el interior del nervio glosofaríngeo y finalizan en el núcleo solitario. Las fibras aferentes procedentes del arco aórtico ascienden por el interior del nervio vago. Las neuronas de conexión entre la médula oblongada activan el núcleo parasimpático, también conocido como núcleo dorsal del vago, el cual es capaz de reducir el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, unas fibras reticuloespinales descienden por la médula espinal hasta inhibir el núcleo simpático preganglionar para el corazón y las arteriolas cutáneas. El efecto combinado de esta estimulación, es decir, de la acción parasimpática sobre el corazón y la inhibición de la acción simpática sobre el mismo y sobre los vasos sanguíneos periféricos, es capaz de reducir la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, así como la resistencia periférica de los vasos. Es así como de esta forma la presión arterial se ve modificada y esta a su vez es capaz de disminuir. En lo que corresponde al reflejo de Brin-Bridge de la aurícula derecha, se puede decir que este reflejo se inicia cuando las terminaciones nerviosas de la pared de la aurícula derecha y de las paredes de la vena cava resultan estimuladas por un incremento ante la presión venosa. Las fibras aferentes ascienden en el interior del vago hacia la médula oblongada y terminan en el núcleo del tracto solitario. Es aquí, justamente aquí, donde las neuronas conectoras inhiben el núcleo parasimpático dorsal del vago y las fibras reticuloespinales son capaces de estimular el flujo nervioso simpático torácico para el corazón, ocasionando así la aceleración cardíaca. Sin más por el momento, el equipo número 8, correspondiente al sistema nervioso autónomo,
agradece la atención brindada.